Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Perdónenme. Ay, perdón, todavía ando un poquito mala de la garganta. Pero bueno, ahí vamos poco a poco, con el favor de Dios. Muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este su programa Instrumento Escogido. Y damos muchas gracias a Dios porque nos permiten esta tarde de jueves 21 de agosto estar aquí con cada uno de ustedes compartiendo de la santa y bendita palabra de Dios. Esta reflexión acerca de esta serie que continuamos, la serie de la oración, haciendo énfasis en lo que no es el Evangelio para posteriormente enfocarnos claramente en lo que sí es el Evangelio. Y vamos a ver, cuando veamos lo que es el Evangelio, cómo desde el apóstol Pablo, que fue desde la iglesia primitiva, ya había esos ataques en la iglesia, dentro de la iglesia, en la iglesia de Éfeso, en las iglesias de la región de Galacia, en la iglesia de Filipos, la iglesia de Colosas, ya estaban infiltrándose otras doctrinas. Y cómo nuestro Señor Jesucristo dijo, tengan mucho cuidado. ¿Y cómo es que podemos nosotros distinguir, discernir? Es a través de dos formas. Una, por medio del Espíritu Santo que nos indique cuando algo está mal o distorsionado o cambiado,
O el otro filtro que nosotros podemos tener es la palabra de Dios, que es la revelación de Dios hacia cada uno de nosotros, que es la Biblia. Entonces, pues bueno, tengamos mucho cuidado con eso y vamos a continuar el día de hoy con esa enseñanza. Te manda saludos tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo, desde Saltillo, Coahuila, México, donde contamos ahorita con una temperatura de 23 grados centígrados y pues gracias a Dios que, perdón, que nos permiten esta tarde estar con ustedes. Y déjame para ver si se me pasa un poquito y que no me vaya a dar aquí un ataque de tos. Y bueno, con el favor de Dios de que pueda estar esta hora un poquito más tranquila de mi garganta. Les pedimos de sus oraciones por este programa para que Dios nos permita continuar compartiendo de la palabra de Dios y que Dios nos siga bendiciendo con su palabra para que podamos seguir compartiendo de su santa y bendita palabra. Así es que te comentaba, gracias a Dios porque nos permite estar a través de Neuma Multimedia. Puedes localizarnos en Facebook, en YouTube, en Spotify como Neuma Multimedia. Posteriormente buscas el programa de Instrumento Escogido. Ayer subieron el programa de ayer en YouTube y luego puedes buscar ahí en Instrumento Escogido y puedes ya ahí encontrarlo. Gracias a Dios por ello. También puedes hacerlo en la página oficial de Facebook como Instrumento Escogido y aquí tú lo encuentras. Y te comentaba que gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros, grande es su misericordia, y gracias a Dios porque nos permite estar en su camino. Y te digo que Dios nos dé sabiduría de lo alto y nos dé discernimiento para poder distinguir en las doctrinas, que a final de cuentas doctrina es enseñanza, de lo que nosotros podamos estar aprendiendo y cómo poder nosotros saber si estamos en el camino correcto. Porque cuando alguien te dice, es que todas las religiones es lo mismo y te llevan hacia un mismo Dios, perdónenme, pero esa es mentira del diablo, no es cierto. Ni siquiera Testigos de Jehová, catolicismo romano o los católicos, nosotros como evangélicos, no es el mismo Dios. Se basan en lo mismo, pero cuando empiezan a meter otras cosas que no van conforme la palabra de Dios, se empieza a distorsionar el evangelio de Jesucristo. Por eso nosotros nos llamamos evangélicos. Porque el único camino para llegar al Padre es Jesucristo. Y Cristo fue quien lo dijo. El único que murió en la cruz a favor nuestro, llevando los pecados nuestros, fue Jesucristo. No fue nadie más. Y el único que resucitó fue Jesucristo. Nadie más ha resucitado. De tal forma que ninguna otra creencia lo tiene de esta manera. Entonces van cayendo descartadas las otras creencias, por no nombrarles pues religiones, y de esta forma queda únicamente el cristiano evangélico, porque también posteriormente nos catalogan como pues cristianos y ahí meten de diversos tipos como los que te comentaba y no es de esa forma. Entonces mucho cuidado con todo eso. Pero dentro del cristianismo, te estaba yo comentando el día de ayer acerca de que tengamos cuidado, que Dios nos ayude a discernir y que nos dé sabiduría para el tipo de enseñanza
acerca de el Evangelio de la Prosperidad. Había no hace mucho tiempo en nuestra ciudad, incluso, un grupo, sin mal no recuerdo, eran brasileños, era Evangelio de la Prosperidad, porque ellos te decían, ¿sabes qué? Pues te hablaban siempre de abundancia, y la palabra de Dios pues no es de esa forma. Inclusive el nombre, como se llamaban ellos, pare de sufrir. O sea que no, en ningún momento de tu vida debías estar sufriendo. Pero nosotros podemos darnos cuenta a través de las Escrituras que mismos discípulos, nuestro Señor Jesucristo, Él sufrió, Él padeció por nosotros. Entonces, ¿en qué se basa esa enseñanza? Cuando te están enseñando cosas que son antibíblicas, debemos nosotros ser cautelosos y debemos nosotros basarnos en la palabra de Dios antes de cualquier tipo de enseñanza. Así te lo diga un erudito, alguien muy preparado. Siempre tu base, el cernidor para ese tipo de enseñanza es la Biblia. Fíjate, los hermanos de la iglesia de Berea, llega el apóstol Pablo con el grupo de sus colaboradores. ¿Qué es lo que hacen? Ellos lo escuchan, atienden a la palabra que están siendo ellos adoctrinados, enseñados, pero dice que ellos en sus casas corroboraban que todo lo que ellos estaban siendo enseñados viniera en la Escritura. Y fíjate quién les estaba enseñando: el apóstol Pablo. ¿Cuánto más nosotros, para aquellas personas que nos están enseñando? Debemos hacerlo, no es malo. Y si alguien te está enseñando algo, tú con todo el respeto del mundo puedes decirle: disculpe, ¿me puede decir en qué parte de la Biblia viene eso? Y si te dicen, no, pues ahí búsquele, como en una ocasión a mí me dijeron de una persona que estaba enseñando, y yo dije, bueno, ¿dónde viene eso en la Biblia? Y yo dije, pues no lo he visto en ningún lado. Dije, a lo mejor se me pasó, y a lo mejor pues yo no sé mucho de la Biblia. Y le pregunté de una forma sencilla, normal, a la persona que estaba exponiendo, y no delante de todos, en privado. Le dije, oiga, hermanito, discúlpeme, de esta porción que usted comentó y estaba enseñando y todo, ¿me podría indicar la cita, por favor? Ay, hermana, no se afloja, búsquela y consúltela. Y yo así como que, ok, gracias. Listo, eso fue todo. Y obviamente me di a la tarea de buscarla y de checar y todo eso. No había como al día de hoy que le preguntas ahí al Google y le checas y por acá y por allá. No había nada de eso. Nunca la encontré, pero ya no tuve la confianza de acudir nuevamente con la persona que lo veía pues frecuentemente en la iglesia para decirle, ¿sabe qué? Es que yo eso que usted comentó nunca lo encontré. Pero bueno, continuamos con este punto acerca del Evangelio de la Prosperidad, y tengamos cuidado con este tipo de enseñanzas. Y vamos a estar orando para poner esta reflexión en manos de nuestro Dios. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque grande es tu misericordia, Señor. Y gracias, Padre, porque tú nos has bendecido, Señor. Te ruego, Padre Santo, por nuestra salud, Padre bendito, de Marianita, Señor, de Paulina, Señor, y la mía propia, Señor, que estamos malitas de la garganta, de nuestros oídos, Señor bendito. Ayúdanos, Padre Santo, sánanos, Señor bendito, y gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has sostenido.
Padre Santo, gracias, Padre bendito, porque grandes son tus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Te amamos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Comentábamos el día de ayer acerca de este punto de lo que es el Evangelio de la Prosperidad, que la definición en cuanto a ellos son las buenas nuevas que consisten en la abundancia material del hombre y su bienestar. Esa es la base que ellos tienen. Te comentaba acerca de sus expositores, que son prácticamente norteamericanos: Robert Schuller, Robert Tilton, Oral Roberts y otros más. Y cómo todo esto surge en el llamado Evangelio de la Prosperidad a mediados del siglo XX en Estados Unidos, en el movimiento pentecostal o neopentecostal, que es neo de nuevo, pentecostal, llamándose así de esa manera. O también inicia cuando se fortalece realmente, cuando se adquiere ese movimiento, se unen el movimiento neopentecostal con el catolicismo romano y se hace un movimiento carismático. Entonces, de ahí surge también este movimiento y garantiza este movimiento específicamente salud, riqueza material en esta tierra y éxito terrenal en todos los aspectos. Éxito en tus empresas, en tu persona, en tu trabajo, en tus hijos, en tu vida laboral, en tu físico. Por lo mismo, pues no te puedes enfermar y tienes que ser próspero y todo te tiene que ir bien. Entonces, de esta forma, usan mucho la palabra siembra. Siembra y te empiezan a influenciar a que siembres tus terrenos, tu cuenta bancaria, tus propiedades, para que de esa forma tú posteriormente obtengas mucho más. Ponen ejemplos de que, no sé, siembras un bocho, un Volkswagen y vas a cosechar un Ferrari. ¿A poco no te gustaría? Siembras un terreno de 8x8 y vas a cosechar un terreno de 20x20. Y ponen los ejemplos y te los ponen ahí en vivo y todo, y sacan las fotos y sacan ahí personas que pues tú los ves en vivo a todo color y te están pasando las fotos y todo, y tú dices, wow, pues sí, yo quiero. Y sacan textos fuera de contexto y de esa forma pues influyen en ti al momento de ofrendar. La gente cree y pues ahí van sus cuentas bancarias y demás. Al momento que no sucede eso, pues la gente triste, deprimida, decepcionada, enojada con Dios, porque fue Dios el que no les cumplió esas promesas que el hombre les hizo. ¿Qué es lo que les sucede? El hombre les hace esas promesas, contexto sacado fuera de contexto, y se enojan contra Dios. Eso está totalmente mal. Y lo veíamos con textos de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Se molestan contra Dios, ya no quieren nada con Dios, cambian su fe y llegan a ir con estas personas, los que si acaso llegan a ir, y estos hombres astutos de una manera mala, le dicen, no obtuviste lo que tú quisiste. Bueno, es que te faltó fe.
o a lo mejor no lo hiciste de todo corazón, o poniendo otros pretextos que realmente pues ellos fueron los únicos que salieron beneficiados al respecto. Cuando la palabra de Dios nos habla realmente de un arrepentimiento genuino en fe y nos habla a la santidad, al consagrarnos a Dios, y nos habla a poner nuestra mira en las cosas eternas, celestiales, espirituales, no en lo terrenal. Eso es lo que nos enfoca, inclusive nuestro Maestro por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, te comentaba el día de ayer, ¿seguimos a Cristo por lo que Él nos puede dar o lo seguimos por lo que Él ya hizo en la cruz? Y veíamos cómo en varios aspectos que yo te presentaba, y hay quienes enseñan estas falsas doctrinas que no se quedan conformes solamente con las cosas que tienen, contentos con las cosas que tienen, como lo decía en Filipenses 4, del 11 al 13, que inclusive usaban mucho ese texto, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando comentaba yo de que, bueno, ese texto lo usan para ciertas cosas que realmente pues no saben el contexto, el trasfondo de ese mismo texto, y lo usan como que, ay, no pude hacer esto, pero lo seguí intentando y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bajo ese contexto, el apóstol Pablo no lo está mencionando. Recordemos que el apóstol Pablo está encarcelado, y recordemos que las cárceles de aquel entonces no es como la cárcel que tenemos ahorita, que es una cárcel donde te dan alimento 3 veces al día, donde tienen televisor, ventiladores, pavimento, tu piso, están aseadas. No, él estaba encarcelado, encadenado en una tipo cueva, oscura, húmeda, maloliente. Y esta carta es la carta conocida como la carta del gozo. Y aquí lo que le está expresando es donde dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¿Te fijas el contentamiento? Él estaba contento estando ahí preso. Esta fue una de las cartas escritas desde la cárcel, porque inclusive él llegó a expresar que el evangelio no estaba preso. El que estaba preso era él, pero el evangelio no. Y en cierta forma dice uno, wow, o sea, pues qué feo por el apóstol Pablo, que él estaba encarcelado, pero gracias a Dios, porque él, aún a pesar de, él pudo escribir estas cartas tan impresionantes y con tanta bendición, que a la fecha nosotros la tenemos aquí en nuestras manos. Y continúa el texto, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es así el límite de tu existencia para que puedas expresar estas palabras como lo expresó el apóstol Pablo? ¿Sé no tener nada y sé tener mucho? Normalmente sabemos tener y apenas se nos quita tantito y nos estamos quejando y quejando. Y te decía el día de ayer que perdemos el enfoque y la bendición de Dios, de que nos quejamos tanto por lo que no tenemos, que se nos pasa a ser agradecidos con Dios por las cosas que tenemos.
Y es cuando podríamos expresar a Dios, ¿sabes qué, Dios? Gracias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por aún el proceso que estés pasando, el proceso que estés viviendo, con las limitaciones que tengas, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Porque no es bajo tus propias fuerzas, ni tus propios recursos, ni siquiera por tu propio intelecto, porque dependes completamente de nuestro Dios. Así es que es nuestra oración en cuanto a este evangelio de la prosperidad, que tengamos cuidado, no solamente querer tener cosas materiales en este mundo, como decía el apóstol Pablo, de que todo esto se va a quedar, nada nos vamos a llevar. Te lo leía el día de ayer. En Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque confiamos en Dios que nunca nos abandona, o en lo que tenemos ahí acumulado, en lo que tenemos en el banco, en lo que tenemos ahorita. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Porque mira, perdón, quienes enseñan contra esta falsa doctrina en la Biblia son principalmente las personas que enseñan en contra de este evangelio de la prosperidad. Es Jesucristo. Vámonos a la palabra de Dios, a Mateo 6:24, que nos dice la palabra de Dios en este texto. Es Jesucristo hablando, donde nos dice de la siguiente manera: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nuestro Señor Jesucristo deja bien en claro que la avaricia compite con la fidelidad de Dios. Es una competencia. Siempre la vamos a tener. ¿Te acuerdas en el jardín del Edén? ¿Qué fue lo que le dijo el enemigo, la serpiente, a Eva? Si tú comes del fruto vas a ser como Dios. Y fue cuando ahí como que le brillaron los ojos a Eva de que, ay, pues yo quiero ser avaricia, querer ser más. Y pues ella tomó el fruto. Entonces, y eso te lleva a más y a más y a más. Tú has conocido, has sabido de gente que tiene y quiere seguir teniendo y más y descuidan la bendición que tienen. Su esposa, su esposo, sus hijos, los descuidan por querer tener un negocio y tener otro y descuidan su propio hogar por querer tener más cosas y abarcar más cosas y tener más dinero. Yo sí conozco gente así. Y dices, ¿cómo puede querer tanto en lo material y el regalo tan hermoso que Dios le está dando como una familia? ¿Cómo lo descuida si es una bendición tan grande? La salud que tienen. ¿Por qué no ver la salud propia de su esposa, de su esposo, de sus hijos? Por estar pensando negocios, dinero. O sea, todo lo ven como con signo de pesos. Y eso a Dios no le agrada. Entonces no puedes servir a Dios y a las riquezas. Con uno vas a quedar mal. Debemos enfocarnos. Dios es lo eterno, lo celestial, lo espiritual. Las riquezas es terrenal. Y pues no nos vamos a llevar nada de aquí, como nos decía el texto que veíamos. Fíjate, ni Pablo ni Pedro. Pablo en 1 de Tesalonicenses. Vámonos aquí al texto. 2:5.
Y luego vamos con Pedro, donde nos dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Fíjate, voy a leer un texto antes para que se comprenda el contexto. Dice que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Aquí el apóstol Pablo está hablando a los hermanos de Tesalónica, diciéndoles, ¿saben que nosotros venimos a presentarles de forma directa, así sencilla, tal cual, el Evangelio de Jesucristo? Porque nunca usamos palabras lisonjeras como para, mira, para caerte bien, para que me des dinero, para que me des... No, nunca hablamos de palabras lisonjeras, ni encubrimos avaricia, o sea, para que se caigan con el dinero. Nunca. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Entonces, dice el apóstol Pablo, nosotros lo único que hicimos con ustedes fue presentarles de una forma clara y sencilla el Evangelio de Jesucristo. Y tratamos de no serles carga, ni serles de agravio, ni nada, sino simplemente presentarles el Evangelio. Y no para obtener alguna ganancia, ni cobrar ni un milagro, ni cobrar por el Evangelio, ni cobrar por orar por ustedes, ni enseñarles. No, de ninguna manera. Y ponen a Dios como testigo. ¿Cuántos personajes tenemos al día de hoy que están en los púlpitos y cobran? Hasta ahí me quedo. El apóstol Pedro, 1 de Pedro 5:2, donde nos dice la palabra de Dios de esta manera: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro predican que no hay ningún interés económico, porque al día de hoy todo se ve como con dinero. Entonces, es difícil, pero no imposible, el que Dios nos permita discernir, el que el Espíritu Santo nos indique cuando algo está mal, y la palabra de Dios que nos dé esa pauta, ese indicativo cuando algo no es como corresponde. En Santiago 5:5 nos dice así la palabra: habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Dice, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Está hablando contra los ricos opresores. Nosotros podemos observar que aún en la carta de Santiago denuncia a los ricos opresores que solo buscan placer y abundancia. ¿Dónde está nuestra mira? ¿En las cosas terrenales o en las cosas espirituales? En este Evangelio de la prosperidad, las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo consisten en abundancia material. Te prometen, siembra para que coseches en lo material, en cosas abundantes. Tú declara, decreta, arrebata
hay otra palabra que se me pasa que también usan mucho, reclama las promesas del reino. No. Nosotros no somos nadie para reclamar. Mira, si alguien tenía autoridad para decretar, para declarar, para reclamar y para decir todo lo que quisiera, fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué fue lo que Él dijo? Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en obediencia se sujetó, se sometió a la voluntad del Padre. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quiénes somos nosotros, simples mortales, para estar reclamándole a Dios? Que el barro le reclame al alfarero, que el polvo le reclame al Creador. Perdóname, pero no. Perdón. Eso también de que arrebatas y que enemigo, que yo te arrebato y que yo te quito y que... ¿Sabes una cosa? Tampoco eso corresponde. No va con nosotros. ¿Qué pasó con la vida de Job? Job, con todo lo que padeció y sufrió, él no tuvo ni idea jamás de todo lo que se estaba orquestando allá en los cielos, de cómo Dios lo estaba presumiendo con Satanás. Él no tuvo ni idea, pero Dios sabía el corazón de Job. Y cómo al momento de leer todo ese libro, ¿dónde lees tú? Arrebato, y digo, y reclamo, y declaro, y decreto. Jamás. Al contrario, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo sé que mi Redentor vive, y aun que yo esté muerto, con mis ojos yo veré a mi Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y adoró. Esos son los hombres de Dios. Esos son los siervos de Dios. El apóstol Pablo, que aun con todos los milagros que él hacía, aun con todo lo que él vivió, que fue llevado hasta el tercer cielo, ese aguijón en su carne, que no sabemos qué era, le rogó y le rogó y le rogó en 3 ocasiones a Dios. Cuando él hacía milagros y milagros y milagros, ¿y qué le dijo Jesús? Bástate mi gracia. Se enojó contra él, le reclamó y le dijo, óyeme, pero mira, yo soy Pablo, subí al tercer cielo, mira. No dijo nada. Instrumento escogido me es este. Y fíjate, el llamamiento de Pablo, si Dios te llamara a ti de esta forma, dirías, heme aquí, envíame a mí. O mejor dirías, Zafos, yo no voy, que vaya otro. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue lo que le dijo Jesucristo, y eso fue lo que vivió el apóstol Pablo. Todo lo que le pasó, todo lo que él vivió, todo lo que él padeció. Y tú dices, o sea, por cualquier cosita, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces, 195 veces azotado, 3 veces azotado con varas, una vez apedreado, y lo dejaron de apedrear porque pensaron que estaba muerto. 3 veces naufragó. Una noche y un día ha estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces,
en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros de la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed y en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Tú pensabas que él no podía decir, yo declaro, yo decreto, yo digo, yo reclamo. O sea, era un erudito en las escrituras. Tú pensabas que él no podía decir, Jesús, mira, hazme esto, es. No, él no dijo nada. Y aún así con ese aguijón, todas las misiones que él hizo, todo el trabajo que él hizo, que según un comentarista contemporáneo, dijo, nosotros en 5 vidas nuestras nos llevaría a hacer para poder realizar el trabajo que hizo el apóstol Pablo. Y en la actualidad, él no declaró, no decretó, no reclamó. Y cuando rogó a Dios por ese aguijón, rogó, oró, suplicó. ¿Dónde sacamos nosotros de ese evangelio de la prosperidad? Puro cosa terrenal. Andamos bien mal. Jesucristo le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En pocas palabras, Pablo, te es suficiente con tu salvación. Esa es mi gracia, es por algo inmerecido y yo te lo di. ¿Cuál fue la reacción de Pablo? ¡Guau! Entonces, más bien me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí mayormente el poder de Cristo. Claro que sí. Es lo opuesto al evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad engaña porque ofrece lo que la carne desea, no lo que el espíritu necesita. ¿No será este falso evangelio más atractivo porque halaga nuestro ego en lugar de llamar al arrepentimiento y fe? En lugar de llamar a la consagración. Fíjate, ¿no será este falso evangelio más atractivo porque halaga al ego? En lugar de llamar al arrepentimiento y a la santidad o a la consagración. ¿Verdad que sí? Pues es lo que la carne quiere. La Biblia advierte al respecto, 2 de Pedro 1-3, movidos por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pedro advierte que falsos maestros usarán la fe como negocio. Nuestro Señor Jesucristo, Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús advierte contra líderes que aparentan piedad pero buscan provecho. Finalmente, la advertencia es esta, para cada uno de nosotros. Como dice la palabra, el que tenga oídos, oiga. Guardarnos de ser engañados, mantenernos firmes en la fe verdadera y no caer en idolatría al dinero. ¿De qué nos libra rechazar este falso evangelio? Nos libra de la avaricia y el engaño. Colosenses 3:5. Déjame bien rápido, te lo leo. Filipenses, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Tan sencillo como eso. Nos libra de un evangelio adulterado. Gálatas 1, del 6 al 9. Gálatas, Efesios, aquí. Gálatas 1, del 6 al 9. Déjame te lo leo. Estoy maravillado, está hablando el apóstol Pablo a los hermanos de las iglesias que están en Galacia. Recordemos que no era una iglesia en la región de Galacia. No es una iglesia, son las iglesias de la región de Galacia. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pues, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, nos libra de la frustración espiritual al entender de que las pruebas también son parte del plan de Dios. Recordemos que todo esto no es, Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las pruebas van a venir, pero ¿sabes para qué son las pruebas? Para que nos ayuden a crecer en nuestra vida espiritual y que nos ayuden a depender de Dios. Estas pruebas, nos dice Santiago 1, del 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esto es parte del Evangelio y es parte de lo que padecieron y sufrieron y fue la vida de los discípulos, de los apóstoles y de la iglesia primitiva. Esto es parte del Evangelio de Jesucristo y es lo que nos lleva a estar en el camino de Dios, acercarnos más a Él. Debemos rechazar este falso evangelio de la prosperidad para nosotros vivir en la verdad, ya sea con gozo o siempre con gozo en el gozo de nuestra salvación, en abundancia o en escasez, pero sabiendo que nuestra herencia es eterna. Aquí somos extranjeros y peregrinos. ¿Queremos un evangelio fácil que satisface momentáneamente o queremos la verdad que transforma eternamente? Y en esta tarde, si tú dices, hermana, es que yo lo que quiero es estar en el camino de Dios, ora para que estés en una iglesia que se imparta la sana doctrina. Y te decía al principio, hay dos filtros para eso. Uno es el Espíritu Santo y número 2 es la palabra de Dios, pero necesitamos leerla para saber discernir entre una cosa y otra. Así es que la invitación hoy es que entregues tu vida a Jesucristo y de esa forma el Espíritu Santo va a morar en ti. Perdónenme. Y que leas la Biblia. Así es que puedes hacer esta oración después de mí. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde me arrepiento de todos mis pecados, Señor, y te pido perdón por cada uno de ellos. Hoy acepto a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Padre, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Y gracias, Padre, por tu amor y perdón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Perdónenme. Ahora sí ya se me acabó el dulce y ya se me acabó el 20. Siempre te invito a que leas la Biblia, que asistas a una iglesia evangélica y que ores al Padre en el nombre de Jesucristo. Ya, ahora si hiciste esta oración, perdón, el Espíritu Santo está dentro de ti y te va a ir guiando a toda verdad. Así es que mando saludos a las personas que están conectadas, recordándote que estamos de martes a viernes en tu programa Instrumento Escogido, 7 de la tarde. La verdad que transforma, nos dice mi hermana Nelly Saucedo. Así es. Saludos a Reséndiz González, a Marlene. Marlene, te he mandado mensajitos. Dios te bendiga, hermanita. Saludos y bendiciones. A María de los Ángeles Manis, Dios te bendiga y te cuide. Gracias. Saludos, mi hermana Tita. Dios te bendiga grandemente. Saludos, mi hermana Soco Torres, mi hermana Jessica Soco Torres, mi hermana Jessica Ramírez, que Dios me las bendiga. Ayer las dije al revés, pero bueno, que Dios me los bendiga. Y déjenme checo por acá. ¿Quién más tengo aquí en...
Ok. Saludos y a mi hermana María Los Ángeles, Elianeli Saucedo, a Marlene y mi hermana Tita. Que Dios me las bendiga grandemente. Saludos a Enrique Altamirano. Saludos y bendiciones también Nelly Narro Watson. Gracias, hermana Nelly, por el consejo del tecito y demás. Igual mi hermana Tita de los remedios caseros para lo afónica y demás. Y igual que la hermana Soco, que oran por mi salud. Y por favor, oren también por mis nietecitas, mi hermana, por Marianita y por Paulina y por mí, por nuestra salud. Sigan orando por mi hermano Alex Chapa, por su salud, y Dios me los bendiga y nos escuchamos, nos vemos el día de mañana con el favor de Dios. Tal vez no pueda estar con ustedes hay un compromiso que está ahí pendiente, pero igual y si no se puede, y también por motivos de salud, en lo que se me pasa un poquito la tosecita, pero como quiera mandamos el audio así en partecitas para no estar incomodando tanto tampoco, pero sigamos orando los unos por los otros. Sigan orando por su programa Instrumento Escogido, por su servidora, amiga, hermana Roxana Saucedo. Dios me los bendiga y oramos para despedirnos. Gracias, Padre, porque eres bueno, y gracias, Padre, porque a través de tu palabra nos advierte, Señor Santo, nos instruye, Señor, acerca de falsos evangelios, Señor bendito. Y gracias, Padre, porque a través de tu palabra podemos aprender, Señor bendito, quién es la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor bendito, a estar en tu camino, que es Jesucristo. Gracias, Padre, por tantas bendiciones. En el nombre de Jesucristo, quédate con nosotros hoy y siempre. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda.